Gemara. Hay un montón de cosas para estudiar. Tenemos el tema de la... Acá, ¿qué es lo que el faraón quiere hacer? Ese es un tema. La estrategia del faraón, cómo nos empieza a esclavizar. Después nace Moshe Rabenu y la grandeza de Moshe Rabenu. Cómo Moshe se perfila para ser el gran líder de Israel. O sea, Dios se revela a Moshe. Nosotros demostramos que no es que se revela porque sí, sino que Moshe también se prepara. Porque un profeta no es profeta de un día para el otro. Y Dios se le revela la profecía de la zarza ardiente, del Sneboer. Dios le dice a Moshe que vaya a sacar de la zarza. Sneboer, la zarza, era un arbusto, el arbolito. Ese que tenía fuego y no se consumía, que representa algo, que lo estudiamos ayer, en un grupito mínimo. Y después lo eligen a Moshe Rabenu para salir de Mitzrayim. Moshe Rabenu primero sí, no, al final se encuentra con Aarón. Aarón va con Moshe, van a convencer a los Jajamim, con los Jajamim van a convencer a Misrael cree en él y ya le va a decir al faraón que nosotros nos tenemos que ir de acá. El faraón no lo acepta y le pone más trabajos forzados a Misrael. Ahí Moshe no entiende por qué está pasando esto, le dice: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Me mandaste para liberarlos y no está funcionando. Y Dios le dije: no te preocupes, que vas a ver cómo van a salir. Y así termina la pelea. ¿Está bien? En Kitzur. Dice que en la primera profecía, en el monte Sinaí, había un arbolito que tenía fuego. Es la nebuá del Sne en hebreo, que se traduce como zarza ardiente. Sne Boer. Sne Boer, hay una canción muy hasídica. Sne Boer. No sé si es hasídica. Canción religiosa. ¿Está bien hasta acá? Bueno, tema de la clase. ¿Cuáles son las características del pueblo de Israel? O sea, es como pasar por toda la peralla, ¿entienden? Y ver, Ulay también se acotan temas que van a ver en las perallas que vienen. ¿Cómo se formó el pueblo de Israel? ¿Se entendió lo que quiero ver? Vamos a empezar. Características del pueblo de Israel antes de salir de Egipto. ¿Tienen la hojita? Esperen. Sí, hay. Nada más que ahora no sé dónde quedaron todas mezcladitas. ¿Puede leer juntas? Y después te doy la hojita. ¿Está larguita? ¿Está qué? O sea, te dije tantas cosas que te dije, muchos temas. Está bien, no te preocupes. Si quieren después les hago una fotocopia con todos los temas. No se me queda. Ahí. No, tengo clase, esta es la primera. Va. Ya le di la primera hojita. ¿En la segunda? Está bien, es la misma la primera. Bueno, comenzamos entonces la clase. Lo primero que vemos, lo primero que aparece al principio de la perashá es que el pueblo se reproduce muchísimo. Antes que el faraón se la agarre con Am Israel, dice, y el pueblo se multiplicó y se reprodujo. O sea, que ya, ¿cuántos habían bajado a Egipto? 70. Pero acá ya tenemos, por primera vez, una nación. Esto nos habla del idealismo del pueblo, de hacer crecer la familia. Hay un motivo nacional. ¿Está bien hasta aquí? O sea, se reproducen muchísimo. Eso ya lo vemos en el primer paso. Pasó 7, 6, 7, 8. Dice que se multiplicaron. Dicen que, ¿qué dice el Midrash? Que tenían de a 6. ¿Conocen el Midrash ese? Dice, cada vez que tenían sixticillos. Medio exagerado. Está bien, es una forma, es un Midrash, no es pshat, pero que tenían muchísimo. Pero hay un pasuk que dice que se multiplicaron y se reprodujeron de manera mucha. Hay 6 palabritas. Entonces, fíjate, ¿por qué hay 6 palabritas? Porque cada vez tenían 6 hijos. Está bien, lo que quiere decir es que tuvieron muchísimos hijos. ¿Está claro? Sí. 70 estoy contando los hombres. No conté las mujeres. 70 los hombres. ¿Está claro? Nefayot. Sí, Nefayot también significa personas. ¿Está claro? Bajaron 70 personas.
Eso. Nada más que normalmente en F puede ser alma y también puede ser persona. No sé. Ahora, las mujeres que se casaron con los hermanos, que nosotros una vez demostramos que también tenían hijas, ¿te acuerdan? Y también hay hijas, pueden haber nietas, los hijos. 70, un numerito, está bien, 100, 110, no importa. 70 es el número. Estos 70 se multiplicaron, ¿hasta cuánto llegaron? Un montón, porque ¿cuántos van a salir de Mitzrayim? 600.000. Después tenemos que ver algo que algunos preguntan. Es imposible, ¿cómo en 210 años vas a hacer de 70 600.000? O 2 millones, 3 millones. Ya le respondo. Los que preguntan es porque no hicieron la cuenta. Hacé la cuenta y te da. Hay que hacer la cuenta, nada más. ¿Está claro? Sí. Exacto. Pero, digamos, no quiero entrar porque no tengo pasú para decir que se quedaron. Tengo pasú para decir que salieron todos. Yo digo que de 70 a 600.000, si estamos diciendo que a los 20 tienen hijos, a los 20 años, cada familia tiene 6 hijos, digamos 6, 7, ¿está bien? Llegás en 210 años a 600.000 hombres de 20 a 60 años. O sea, llegás a 2, 3 millones de personas. ¿Está claro? Y no es ningún imposible. Hay que hacer la cuenta nada más. Háganla y van a ver qué da. ¿Está claro? No. Motivo nacional. Reproducirse. Ser una nación. 2. El nuevo faraón, aparece al principio de la peralla, ya lo ve como un pueblo por sí mismo. ¿Cómo sabemos? ¿Sí? ¿Pueden agarrar? ¿Cómo vemos que lo ven como un pueblo? El nuevo faraón. El nuevo faraón, ¿cuál es la primera vez en la Torá que aparece que el pueblo de Israel es un pueblo? El faraón dice, ¿qué va a pasar con este pueblo? O sea, espere, si fuese una familia diría que vamos a hacer con esta familia, ¿no? Si el faraón dice que vamos a hacer con este pueblo, ¿qué significa? Que ese es un pueblo grande, que ya lo ve como nación. ¿Está claro? ¿Por qué lo ve como un pueblo? Porque tiene una idiosincrasia diferente a la egipcia. Creen en un Dios único, ¿no? Bueno. Se distinguen como pueblo étnico distinto al egipcio. ¿Está bien? 3. Lo próximo que agrega el faraón es que se van a sumar, dice el faraón, ¿qué va a pasar? Son tantos que se van a sumar a nuestros enemigos y después van a salir de la tierra. ¿Me siguen? Es decir, este pueblo no se lo ve identificado con el pueblo egipcio. ¿Por qué el faraón diría se van a unir a nuestros enemigos? No, pero ¿por qué el faraón diría así? Si los judíos están reasimilados y son como los egipcios, vos no decís se van a unir a otros, porque los judíos son egipcios como nosotros, ¿no? Si vos decís así, es porque los judíos no son egipcios. O sea que mantienen su identidad. Sí, son los hijos de Israel. Sí, claro, lo resaben, de dónde vienen y tienen su cultura. Creen en un Dios único, tienen Brit Milá, tienen las enseñanzas de Abraham, Isaac y Jacob, ¿entendieron? Tienen a Leví, que es la tribu que más se mantiene firme. ¿Está bien hasta acá? Y algo más, pero quiero decir algo. ¿Por qué el faraón diría se va a unir con tus enemigos? El faraón tendría que quererlos. Si Yosef era... ¿El faraón no lo quería mucho a Yosef? Sí, entonces ¿por qué el faraón estaría en contra de Yosef? Acá va la teoría. Este faraón no es el mismo. Chat, es uno nuevo, es diferente. Y otra más. Que puede ser que en Egipto estaban divididos en 2 partidos políticos importantes. Estaba el partido importante, el faraón importante, que es el que quiere a Yosef. Y aparentemente acá asumió la contra, la oposición. Y por eso le tendrían bronca a los Yudim, porque los Yudim ¿con quién estarían? Con el otro, con los enemigos, ¿entendieron? Que sería los otros que gobernaban antes en Egipto. Y de verdad es una teoría histórica bien basada y tiene mucha lógica. Por eso tendrían miedo que los Yudim se identifiquen con el otro grupo, ¿entendieron? Porque ¿qué dice el faraón? Tiene miedo que suban de la tierra. ¿Qué es que suban de la tierra? ¿Que se escapen? Entonces, ¿para qué lo vas a esclavizar? ¿Lo vas a esclavizar para que no se escapen? Entonces que se escapen y echalos. Y más fácil. Si lo que tenés miedo es que se vayan, echalos y que se vayan. Entonces a mí me parece que ahí, que suban de la tierra no es que se vayan. Que suban es que suban de nivel. No el poder, sino que estén con el otro grupo, el grupo anterior. El faraón anterior, que era el que gobernaba. Que los requiera a los judíos. ¿Entendieron? Esa es una teoría.
dije una teoría, nada más, no, está bien. Sigo. A diferencia de los judíos alemanes, que primero eran alemanes y los judíos. Ustedes saben que en Alemania decían, cuando nació, está bien, hablan de cómo nació el reformismo y después vino, está bien. Los judíos decían, primero somos alemanes, después judíos. Está bien, entonces mi pregunta es, ¿los judíos de Egipto eran así? No, los judíos de Egipto eran judíos. Y es algo bueno, ¿no? Una vez, miren hasta cuánto es la asimilación en Hutzlagetz. Vinieron chicos a la yeshiva, grupo más tradicionalista, ¿está bien? Pero vinieron a la yeshiva a estudiar un mes. Un grupo de Estados Unidos, de jóvenes universitarios. El rabino les pregunta, si hay una guerra entre Estados Unidos e Israel, ¿por quién pelean? 10 chicos, 10. 8 dijeron Estados Unidos. Uno dijo Israel y uno dijo no sé. Esto si vos decís así es que primero sos americano y después judío, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? Es un principio de asimilación. Medio raro, no sé, es una... Todos dicen Israel. Puede ser que hoy en día también dirían todos Israel, no sé. Fue algo que pasó hace 18 años. Algo que pasó hace 18 años. Como algo normal, no te digo que sea una estadística. Digo que... Pero a veces los judíos se sienten más argentinos, más... Yo qué sé, más mexicano. Soy mexicano y también judío. No, primero soy judío. ¿Está claro? ¿Qué? Ah, mira. ¿Sí? Sí. Claro, ¿cómo? Israel, ven, está bien, bueno, muy bien. Que pensaste, pero no, está muy bien. Todo, está bien, ahora anulá. Todo, hay que ver qué hacemos. Todo. Seguimos. ¿Entendieron hasta acá? ¿Puedo seguir? Sigo. El faraón les impone cosas muy duras. Hasta ahora cosas buenas de Israel, ¿no? El faraón les impone cosas duras. Ellos se someten. Esto hay que analizarlo. Vemos que a Israel se somete porque le ponen impuestos. Después de poner impuestos, los hacen esclavos. Después que quieren matar a sus niños, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué no se rebelaron? ¿No? Te agarra el orgullo judío y dice, rebelaste, ¿no? Vos ves que el pueblo se sometió. A lo largo de la historia, muchas veces a Israel se sometió. No digo que sea algo bueno, es algo que vimos muchas veces en la historia. Es lo que se dice en el holocausto. ¿Por qué no en el holocausto fuimos como corderitos al matadero? ¿Por qué no nos...? Hasta que sí, se empezaron a rebelar en el gueto de Varsovia y se empezaron a organizar. Esta actitud pasó a ser una característica que muchas veces lo vimos en el pueblo judío, a pesar de las más tremendas persecuciones, como que a Israel se sometió. Yo no dije que sea bueno, porque uno diría, es malo, ¿por qué me tengo que someter? Pero habría que ver si puedo sacar algo bueno. A veces sí. El tema de que sabés agachar la cabeza es bueno para, por ejemplo, vamos a ser el pueblo de Dios, ¿no? Y Dios nos va a dar la Torá. Y entonces algunos dicen, ¿por qué Israel tenía que nacer en la esclavitud? ¿Por qué tenía que nacer en Egipto? Y no, porque esto te acostumbra también a... está bien, obvio, ¿no? En Egipto es negativo, pero en Dios, que Dios es el rey del mundo, agacho la cabeza y obedezco. Eso es algo importantísimo. Obedecer al rey del mundo, eso es importantísimo. Hay gente que no, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Yo no, a Dios sí tenés que obedecer. A otra persona no. Pero a Dios sí. ¿Entienden? Le busqué algo. El pueblo judío responde a esas medidas reproduciéndose. ¿Qué ven en esto? Le pone cosas para que no se reproduzcan y eso se siguen reproduciendo. Eso sí, no se quebran, no los quiebran. Es decir, no es un pueblo fácilmente de quiebra. Vos vas a ver que no tenga hijos y a tener más hijos. Y tenía más hijos. Con la esclavitud, ¿eh? Este pueblo tiene un nombre especial. Otra cosa. Y le dijo a las parteras hebreas. Parteras hebreas. Ibrim. ¿Qué vemos? ¿De dónde viene la palabra Ibrim? Si todavía la Torá no fue entregada. O sea, veo que había algo que a Israel eran los hebreos. ¿De dónde vendrá ese concepto? No es tan fácil de definir de dónde viene, ¿eh? Ibrim, hay quien dice, viene Me'ever. De Eber es que está del otro lado del río. O sea, como que la gente va con esta filosofía y vos estás en otra, porque nosotros somos monoteístas. Entonces, hay quien dice de la filosofía que teníamos, que creíamos en un Dios único. Pero hay otro pshat muy interesante. ¿De qué palabra puede venir? Ibrim. Si se acuerdan, de un nombre, No, un nombre que tenga que ver con las mismas letras. Shem Be'ever.
¿Se acuerdan? Shem era un hijo de Noah. Eber, un hijo de Shem. Entonces puede ser que Ibrim, hebreos, vengan de Eber. Y si Eber es hijo de Shem, y Shem era el mejor hijo de Noah, ¿Noah creía en Dios? Obvio, Dios se la reveló a Noah. Shem, el hijo, de la palabra Shem viene semita. ¿Entendieron? Semita, los semitas serían los que vienen de Shem. ¿Me siguen? Nosotros venimos de Shem. Abraham Avinu viene de Shem. Acá va la teoría interesante, ¿eh? Viene esta teoría. Puede ser que siempre había muchos grupos, personas que creían en Dios. Y de ahí viene, dice que había una yeshiva de Shem Be'eber. ¿Qué es una yeshiva? O sea que Eber era una persona que creía en Dios. Puede ser que había un grupo que se llamaban hebreos. ¿Me siguieron la teoría? Y de ahí vendría Abraham Avinu, Isaac y Jacob. O sea que Abraham Avinu y Isaac y Jacob serían de ese grupo que son Ibrim. Que Abraham Avinu lo fortaleció y creó una nación. Pero ya había siempre individuos que creían en Dios. Entonces, si yo veo que los egipcios dicen a las parteras hebreas, ¿cómo entienden parteras hebreas? Hay dos posibilidades. Las parteras de los hebreos o que ellas son hebreas, ¿no? Pero veo que hay una identificación de un pueblo hebreo. Preguntas. A ver, ahí voy a las dos preguntas. Sí. Buena pregunta. Está bien. Está bien. Bueno, habría que ver. No sé, de dónde. Interesante. Está bien, puedes jugar con estas cositas. Puedes decir, es contrario, por eso la cambiaron, no importa. Lo que sí es sabido que el concepto antisemita de los árabes es contradictorio porque los árabes también son semitas. Pero bueno, ¿por qué los árabes son semitas? Porque vienen de Ismael. Pero no importa, quiere decir que están en contra de los judíos. Sí, pregunta. No, yo digo que Abraham ya vendría de los hebreos. Sí, sí. No dice en ningún lado, no dice en ningún lugar. Esperá, no dice. Dijiste el Midrash. Muy bien. Puede ser que hebreo venga del idioma. Que mantuvieron el idioma hebreo. ¿Está bien? Sería una característica del pueblo, ¿no? Que mantuvieron el idioma. Que en Egipto, ¿en qué hablaban? No hablaban en egipcio, hablaban en hebreo. Muy bueno, está bien. Bueno, buen pirush. Nada más dije que no había pasuk para decir, porque vos dijiste que Ismael seguro hizo idolatría. Sí, pero Ismael no era idólatra, Ismael era hijo de Abraham. ¿Qué? ¿Vos te pensás que Ismael, el hijo de Abraham, vino a hacer idolatría? Abraham le enseñó a Ismael a creer en Dios único. Está bien. Después, en el futuro, los descendientes de Ismael, está bien, agarran tribus idólatras que se convierten al judaísmo. No, Yitro es midianita. ¿Está claro? ¿Entendieron? Bueno, pero puede ser entonces una buena posibilidad también hebreo que no hable de un idioma. El idioma hebreo. Buena teoría. ¿Está claro? Ya sigo. Las parturientas ibriot. Miren decir. Es decir, no solo. Entonces tenemos dos contas. Hijos de Jacob. Por un lado somos hijos de Jacob. Una familia. Ser los hijos de Jacob es lo que los relaciona entre ellos. De las parteras podemos notar que en este pueblo se teme a Dios y que están dispuestos a arriesgar sus vidas por ello. ¿Cómo sabemos que en este pueblo se teme a Dios? ¿Cómo sé que en este pueblo se teme a Dios? Y cómo sé que en este pueblo se pueden arriesgar la vida. Porque ¿qué hicieron las parteras cuando le dijeron? Si nacen varones, si son varones, mátenlos. ¿Y qué dice? Que las mujeres tuvieron temor, irat Elohim, temor a Hashem, y no lo hicieron. Entonces yo digo dos cosas. Primero, que tienen temor a Hashem. Estas mujeres que son hebreas tienen temor a Hashem. ¿Hay temor a Dios entonces? Sí. Son hebreas y tienen temor a Dios. Bien, es como que una relación. Dos, ¿arriesgaron su vida? Sí, porque le mintieron. ¿Qué le dijeron al faraón? Llegamos y las mujeres ya los tuvieron. Mentira. No son como las egipcias, pero en verdad es mentira, para no matarlos. Entonces arriesgaron su...
cuando decían las parteras que ayudaban a tener a los niños, el faraón la cita. Dice, ¿por qué no los mataron a los chicos? Están teniendo. No, es que cuando nosotros llegamos, las mujeres son tan fuertes que ya tuvieron a los hijos, entonces no tenemos tiempo. Porque el faraón quería que los maten en secreto, que nadie se entere. Pero si el chico nació, no los podían matar. ¿Entendieron? Pero entonces pero las parteras están mintiendo. Entonces se están arriesgando la vida. ¿Entendieron? Eso quise decir. Y ahí dice hebreas. Entonces yo relacioné el concepto hebreo con algo lindo, ¿no? Temerosas de Dios. Están dispuestas a arriesgar su vida por ello. Mientras que en Egipto no había temor a Dios. No necesariamente quiere decir que eran súper creyentes, sino que temer a Dios aquí se refiere a una ética mínima. ¿Explico por qué? Porque ¿qué dijeron? Por cuanto que temieron a Dios, no los mataron, ¿no? Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Que sabés que hay justicia y no está bien matar a alguien inocente. ¿Entendieron? Explico de nuevo el concepto de temor a Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham vino dice que Sara es su hermana? ¿Se acuerdan? Entonces viene Abimelech y dice, ¿por qué no me dijiste la verdad? Que era tu esposa. ¿Qué le contesta Abraham? Pensé que en esta ciudad no había temor a Dios y me iban a matar. Entonces, ¿qué significa temor a Dios? En ese concepto, ¿eh? Yo pensé que en este lugar no había ese temor a Dios y por eso me iban a matar. O sea que si hay temor a Dios no lo matan, ¿entendieron? Entonces, ¿qué sería temor a Dios? Una ética mínima de no se hace injusticia, ¿entendieron? A veces temor a Dios es mucho más profundo, ¿eh? Yo dije que depende del contexto. ¿Está claro? Capítulo 1 terminé todas las cosas que se puede aprender de Israel. Capítulo 2. Del segundo capítulo vemos que las tribus están bien definidas. ¿Qué dice el segundo capítulo? Y estos son los hijos de Leví, después habla de los hijos de Reubén, después habla de los hijos de Shimón. ¿Para qué me dice los hijos de cada uno? ¿Qué ves? Que hay tribus de Israel. Un hijo de la tribu de Leví, presta atención, toma como esposa a una mujer de la tribu de Leví. Además, me dice, ¿y él? ¿Quién es el hijo de Leví que tomó ¿quién es un hijo de la tribu de Leví que tomó como esposa a la hija de Leví? ¿Quién es? El papá de Moshe. ¿Me siguen? El papá de Moshe se casó con una hija directa de Leví. ¿Está claro? O sea, Leví tuvo una hija y uno de la tribu de Leví se casó con ella. ¿Está bien? ¿Está bien? Nada más estamos viendo que habla de que los Leví como que Leví se casa con Leví. Está bien, como que están las tribus, mantienen su identidad. Además, no solo las parteras eran valientes, sino todo el pueblo, pues siguen reproduciéndose en contra de la orden de Faraón. Y de todo eso se siguen reproduciendo. ¿Qué vemos? Que a pesar que el Faraón que empieza a matarlos a todos, ¿no? Empieza a matar a todos los varones. Si se siguen reproduciendo, ¿qué vemos en Am Israel? Que son valientes. Sigo. La hija del Faraón, ¿cómo se llamaba? Batia. Lo reconoce como judío. Lo ven en la canastita, a Moshe, y dice, se da cuenta que es judío. ¿Cómo se dio cuenta que era judío? No es tan imposible darse cuenta que era judío. O que tenía Brit Milá. Además, ¿quién va a tirar un chico en el medio del río? ¿Quién lo va a tirar? Un egipcio, ¿por qué lo va a tirar? Un yudí para salvarlo, ¿no? Es decir, pero podemos decir, si lo vio que tenía Brit Milá, ¿cómo se dio cuenta que era judío? Porque tenía Brit Milá. O sea que vemos que están cuidando a Brit Milá. Eso no es que toda Israel cuide a Brit Milá, pero la tribu de Leví, según la tradición, la tribu de Leví es la única tribu que mantuvo firme el tema del Brit Milá. No, dice que lo tuvo como 3 meses. Que lo vio, o sea, aparentemente no lloraba tanto. O no hacía tanto ruido, y por eso lo pudo esconder. Pero después, cuando ya se escuchaba, lo ponen en el río. Les digo, no es que lo tiraron en el medio del río, nada que ver. Lo pusieron ahí al lado de los juncos. Nosotros tengo una teoría que Miriam la pensó, Yochebed, la mamá, pensaron en que Batia lo podía tomar. Por eso la habrán puesto cerquita. ¿Entienden? Y es verdad, y es lo que pasó, porque Batia lo tomó y lo adoptó. Miriam y Yochebed. Yochebed la mamá, Miriam. ¿Y quién la amamanta? ¿Quién lo amamanta, Moshe? La mamá. ¿Por qué? Porque ella no puede amamantar Batia, dice. Entonces le dice a la chica, que era Miriam, ¿conoces a alguien? Miriam seguro, la mamá. Sí, conozco a alguien, y se la vuelve a la mamá. Genial. O sea que estuvo 3 años con la mamá.
hasta que dejó de amamantar. De aquí que Moshe Rabenu tiene relación con la familia toda la vida. No es que él descubre que es judío. Él siempre sabía que era judío. ¿Entendieron? Si quieren después les trae otro. Ah, porque le dio lástima. Sí, sí, una mujer buena, la hija de la hija. La hija del faraón es una mujer buena. Le vio un chiquito ahí, pobrecito, sin nadie, lo adoptó. No sé si Ulay Batya no tenía hijos, no dice nada la Torá. No dice nada la Torá. Yo dije, no dice nada la Torá. ¿Entendieron? Sigo. El hecho de que dos judíos se estén peleando, ¿se acuerdan? ¿Qué ve Moshe? Dos judíos peleándose. Dice, ¿por qué le pegas a tu hermano? ¿Qué, me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Se acuerdan de ese episodio? Ah, de esto podría desprender que Am Israel están completamente peleados. Pará, porque dos judíos se peleen, ¿puedo decir que Am Israel está peleado? No, esos dos eran Reyaim. Al contrario, esos son la excepción. No nos habla de que esa es la norma. Más bien, al contrario, ese relato nos marca algo inusual. Fíjense que a Moshe le pareció rarísimo. ¿Por qué le estás pegando a tu hermano? No lo entendía. Y por eso es recalcado. Del contexto vemos... Espera, pero ¿cómo tenés...? Vos decís, bueno, ¿quién te dijo? No, porque todo el contexto de todas estas perashot, ves que Am Israel está unido. No vemos en ningún lugar que estén peleados. Le voy a traer otra prueba que trae el Midrash. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, qué le dijeron al faraón? ¿Que nos vamos de Egipto o que nos vamos 3 días? Déjanos salir, que tenemos que ir al monte a servir a Dios. ¿Alguna vez dijeron que nos vamos para siempre? Nunca. ¿Y alguno de Egipto se enteró? ¿Cómo puede ser que todo Am Israel sepan? Am Israel saben que nos vamos. Am Israel sabían que nos íbamos. Y ningún egipcio se enteró. ¿Cómo explican eso? No tiene lógica. Si vos tenés... Es un secreto nacional, súper secreto. Siempre alguno se entera, ¿no? Nadie de Egipto... Hay 4 millones, 5 millones de personas que saben algo y ningún egipcio se enteró. ¿Por qué? ¿Cómo sé que no se enteró? Porque cuando el faraón ve que no vuelven, ¿qué? ¿Estos se están escapando? Y después los persigue. ¿Cómo? ¿Que el faraón no sabía que nos íbamos? No, nadie sabía, ningún egipcio sabía nada. Eso significa que Am Israel sabe guardar secretos. Eso significa que Am Israel están unidos. No es que uno dice una cosa, otro dice, ¿entendieron? Sigo. Luego de que muere el faraón, está escrito, dice que el pueblo, como se queja, pide, el clamor del pueblo de Israel llegó a Dios. ¿Qué ven en este pasuk? El clamor del pueblo de Israel llegó a Dios. Y dicen, ay, dos cosas. Se quejan, están tristes por la esclavitud. Pero están clamando a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, creen en Dios. Si no, ¿cómo vas a clamar a Dios? Entonces crees en Dios. O sea, Am Israel tiene a Dios presente. Otra. Por primera vez en esta perashá, Dios llama a Am Israel mi pueblo. ¿Qué ven en esto? La primera vez en la Torá que dice mi, hasta ahora era la familia. El primero que dijo pueblo fue el faraón. Y la primera vez que dice mi pueblo es Hashem. Vemos que, ¿qué es mi pueblo? ¿No son todos los pueblos de Dios? ¿Son todos los pueblos de Dios? ¿Las 70 naciones son pueblos de Dios? No. No. ¿Qué? Son todos criaturas divinas. Sí, pero mi pueblo, exacto. Mi pueblo es el pueblo de Israel. O sea, el que quiere entrar en el nivel mi pueblo, ¿y por qué es mi? Porque somos los más cercanos a Hashem. ¿Está bien? Esa es la verdad. Y la verdad es la única verdad. Si bien esto no nos habla del pueblo en sí, de cómo eran, lo que sí nos agrega es de la relación que tiene Dios con el pueblo, ¿no? Esto me está hablando de cómo Dios me ve. Si Dios dice mi pueblo, es que Dios nos ve como el pueblo de Él, ¿no? ¿Y por qué seríamos el pueblo de Él si no creemos en Él? Porque creemos en Él, ¿no? Sigo. Dios le dice a Moshe, sacalo Yudín de Misraim. ¿Qué le dice Moshe? Y si no me creen, Moshe le pide a Dios que le otorgue pruebas para poder demostrarle al pueblo que Él es un profeta verdadero. También le pregunta a Dios qué responderles en caso que le pregunten, ¿cuál es tu nombre? Eso nos demuestra dos cosas. Si Moshe me dice, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿cómo les contesto? ¿Qué significa? ¿Entendieron mi pregunta? Yo voy a ir, voy a decir, Dios los manda para sacarlos.
Entonces Moshe le dice, pero me van a preguntar tu nombre. ¿Para qué quiere decir? ¿Es una clave? ¿Es un código? ¿Qué me van a preguntar tu nombre? Me van a preguntar el nombre de quién venís, ¿no? Y según lo que yo les diga, me van a creer o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pueblo, si están completamente asimilados, si no tienen nada que ver con Dios, aunque vos le digas Dios, X, vos decís quién es, ¿no? Si yo les digo algo y ellos me dicen, ah, bueno, entonces te creemos, ¿qué significa? Que no están tan asimilados. Pero no dije, que no están tan asimilados. Que tienen la creencia en Akadosh Baruj Hu. Si no, no tiene sentido que yo le diga, vengo en nombre de este y me crean. Exacto, por eso dije, soy el Dios que te saqué, que te voy a sacar de Mitzrayim, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos saben que son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos tienen la tradición, había una tradición oral que salíamos de Egipto. ¿Entienden? ¿Y quién se la mantuvo esa tradición? Yosef antes de morir. Le dijo, y van a llevar mis huesos. ¿Se entendió? Entonces tengo un pueblo que tiene, si ¿está bien? Esto nos demuestra que algo de tradición tenían al respecto. Saben que es un profeta. También, él dice, soy profeta. Ellos podrían decir, ¿qué significa profeta? ¿Qué, no? ¿Por qué le van a creer? Entonces ellos saben que existe. ¿Qué significa ser profeta? Recibir la palabra de Hashem. Y en nombre de quien Dios viene. Y cuando Dios le dice a Moshe con qué nombre presentarse, se desprende que ellos conocían el nombre de Dios. Porque si yo te digo el nombre de Dios y vos no lo conoces, ¿y qué me estás diciendo? ¿No? No solo el nombre, sino lo que ello representa. Si bien no todo el pueblo, y si vas a decir, porque después vamos a ver, acuérdense que yo todavía no les dije un punto importante. No hablé del tema ese, ¿Por qué vino la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué vino la esclavitud? ¿Por qué Dios permitió que sus hijos sean esclavos? Es una pregunta bastante pesada, ¿no? ¿Qué prueba? Y por eso te manda un genocidio. ¿Por qué dejas que sus hijos mueran? Está bien, tienes razón. Pero no me meto en el holocausto. Lo de Egipto quiero contestarlo. El holocausto no. ¿Está bien? La teoría es esta. Si Am Israel llegó a la esclavitud, ¿por qué es? Digan ustedes. Porque Am Israel no se portó bien. Si no, Dios no permite que seas esclavo. ¿Hay alguna prueba del Tanaj que Am Israel no se portó bien? Tengo varias, si quieren, pero ahora no quiero, no es la clase, pero hay varias. La más grave está citada en Yehezkel. Yehezkel, si no capítulo, ¿quieren que te digan qué capítulo? No, Yehezkel tuvo nebuá de cuál fue el pecado de los judíos en Mitzrayim. Interesante, ¿no? Yehezkel tuvo profecía en el cual Dios le dijo a Yehezkel ¿cuál fue el pecado de Am Israel en Egipto? ¿Saben cuál fue el pecado? ¿Cuál sería el peor? Idolatría. Los judíos en Egipto hicieron idolatría. ¿Cuál es la prueba? Que lo dice el Pasuk. Si quieren después les traigo el Pasuk. Si el Pasuk lo dice no tengo lo que discutir, ¿no? Sí, yo no dije que al principio hicieron idolatría. Los primeros 100 años estuvieron perfectos los judíos. El problema fueron los segundos 100 años. ¿Está bien? Los primeros 100 años Am Israel progresó, todo perfecto. Pero después de 100 años empezaron a hacer... No es que se olvidaron completamente de Dios, pero hicieron idolatría. Tremendamente, ¿Eso explicaría por qué Dios permitió que seamos esclavos? ¿O no explicaría? Sí explicaría. Si sos idólatra, Dios te tiene que proteger. No, yo digo que empezaron de ahí. Ahí empezó, antes no. No, cuando eran buenos no eran esclavos. Empezó que Dios se apartó un poco de su pueblo cuando el pueblo se apartó de Dios. ¿Quieren que les traiga el pasuk? No, es bueno el pasuk, es un pasucazo. No, para decir que es verdad. ¿Está claro? Sí. Exactamente. No, de eso no tenés nada. No, en ningún lugar tenés que se casaron con egipcios. ¿Dónde ves? No, yo quiero acordar, espera. Esperen, metodología para sacar conclusiones. Fuente de información, la fuente de información es el Tanaj. El Tanaj es el libro verdadero absoluto. Todo lo que dice el Tanaj es verdad absoluta.
Yo puedo traer midrashim, pero midrashim son comentarios posibles. ¿Entendieron? Ahora, de casarse con el midrash al contrario, el midrash dice que se casaban entre ellos siempre y que solamente hubo uno y por eso le salió mal. ¿Se acuerdan? Pero el midrash dice que se casaban siempre entre Yehudim. Justo en eso no los critico. ¿Quién fue? Hay uno, dice, la Torah dice, el hijo de la egipcia. El hijo del egipcio. Hay uno en la Torah que empezó a maldecir en el desierto y dice, el hijo del egipcio. Pues sabemos que era un hijo de un egipcio. ¿Qué hace ahí entonces con Am Israel? Ese fue una excepción a la regla. ¿Sí, claro? Bueno, de nuevo. Am Israel hizo idolatría, y no solamente hizo idolatría, presta atención, tampoco la querían abandonar. Eso es más grave todavía. Voy a traer el pasuk, así lo ven. A ver, les digo qué pasuk es. ¿Dónde está? Esperen. Cito. Acá lo trajimos. Es Yehezkel 20. Acuérdense, Yehezkel 20, pasuk 1, Yehezkel 20. Ezequiel. Hay dos lugares, si quieren. En el Tanaj, que dice literalmente, yo tengo que cortar, Yehezkel 20. Les leo el pasuk, Justo terminamos hablando algo mal. Yo quería hablar todo bien de Israel. Este fue nada más el punto. Acá quise justificar a Dios, ¿Por qué Dios permitió que seamos esclavos? Miren lo que dice Yehezkel. Les leo el pasuk del 20, pasuk, creo que es 9. Dice así. Pasuk 8. Leo. Baimbrubi. Miren lo que dice Yehezkel, Está hablando de los judíos en Egipto. Se rebelaron a mí. Lo abulishmoa. No me quisieron escuchar. El Aish, el chico. Cada uno sus amuletos y sus ídolos no quisieron abandonar el Gilulé Misraim. Lo asao. Beomar, y Dios dice, y yo pensé en ese momento destruirlos. Miren qué fuerte, Dios pensó, ¿está bien? Aleem, lejalotama pibaem, betojeres imdaem. Pero no lo hice en mi nombre. Para que no sea Jirul Hashem. O sea, ¿qué veo? La Torah no lo dice, La Torah no lo dice en ningún lado, que Am Israel hizo idolatría en Egipto. Pero yo pregunto, ¿por qué Dios permitió que seamos esclavos en Egipto? Dios no tiene que proteger. Dios permitiría que sus hijos le venga un super castigo si Am Israel se portó re bien. La respuesta es que no. Hay otra prueba de que hicieron idolatría. Acuérdense, las pruebas son una Yehezkel 20, otra es Sefer Yoshua, en Yoshua también lo dice. Y ¿hay un indicio en la Torah? ¿En la Torah hay algún indicio que se podría desprender de ahí que Am Israel estuvo metido alguna vez en idolatría? ¿Algún episodio de Shemot? De nuevo, ¿hay algún episodio de Shemot que se podría desprender que Am Israel hizo idolatría en Egipto? Hay un episodio. ¿Cuál fue el peor del desierto? El becerro de oro, el Geta Egel. ¿El Geta Egel viene de la nada? El becerro del oro. No, yo dije, si hay un episodio en el desierto que demostraría que alguna vez estuvieron en idolatría. ¿El becerro de oro de dónde viene? ¿De la nada? ¿Cómo de repente Am Israel está haciendo un becerro de oro? ¿Cómo puede ser que Am Israel está haciendo un becerro de oro si nunca creyeron en idolatría? ¿Entienden? ¿De dónde viene eso? Está claro que alguna vez pasó. Eso es lo que permitió que los egipcios no se esclavicen. ¿Entendieron? Bueno, pero